Pasamos a Énola. Vamos a hablar de cómo sentirnos a los 75 con 40 años. Y ese secreto nos lo va a desvelar ni más ni menos que Pascual Drake, que es el CEO y partner de Énola. Muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias. En español, ¿entiendo? ¿Sí? Sí. Pues todo tuyo. Gracias. ¿El deck lo pasas tú o lo paso yo desde aquí? Lo pasan allí, ¿no? Yo creo. El deck lo pasáis vosotros, ¿no? Pero me refiero al... Ah, no, vale, perfecto. Tienes ahí, ¿no? El mando. Sí. Sí. Genial. Bueno, buenos días a todos. Bueno, arrancamos. Somos la primera generación que tenemos referencia de gente mayor a la que no se nos ocurriría ayudarle a subir las escaleras o a bañarse, etcétera, etcétera, por lo que vemos alrededor. Una cosa muy diferente a lo que pudieron vivir nuestros padres. Hacer ejercicio es la forma más eficiente de llegar en este estado de salud a la edad de gente como Harrison o como Diane. En 2050, o sea, pasado mañana, casi el 40% de la población de Europa y Estados Unidos será mayor de 50 años. Se empieza a oír hablar de Silver Economy. Supongo que los que estéis en el sector de la salud oiréis hablar de este término. O sea, ya se habla incluso como un mercado potencial. Al final se habla de personas de a partir de 50 a 60 años con un poder adquisitivo alto, que además se han quitado, digamos, las cargas familiares, laborales, etcétera, etcétera. Y, de hecho, no solamente empresas de salud hablan habitualmente de este grupo, sino se empieza a hablar en aseguradoras, banca, etcétera, etcétera. La salud es el objetivo principal a partir de los 50 años y el deporte es la mejor manera de conservarla. Os cuento cómo nace un poco la idea de Énola. Hace 3 años, cuando pasó la pandemia, unos amigos y yo, entre otros Maya, que es mi socia que está ahí, nos dimos cuenta de que durante la pandemia nuestros padres, mi madre tiene 70 años y es viuda desde hace 15, cada uno tenemos nuestra situación de nuestros padres. Durante la pandemia, cuando nuestros padres querían hacer ejercicio, no fuimos capaces de encontrar un producto para ellos, ¿vale? O sea, fue una cosa, todo partió de una idea personal. Y de hecho, a la hora de ayudarles a que hicieran deporte en casa, nos teníamos que buscar la vida. O sea, les buscábamos pues, vídeos de YouTube, etcétera, etcétera, y se los mandábamos para que pudieran ejercitarse en casa. Nos dimos cuenta de que ahí había algo. O sea, dijimos, joder, al final la población, un poco lo que os decía antes, envejece. O sea, pasado mañana soy yo el que voy a tener 50 años. Y antes o después van a llegar alternativas diferentes a las alternativas que hay actualmente para hacer deporte en casa de manera digital. Lo primero que hicimos un research, ¿vale? O sea, hicimos una encuesta entre gente de más de 50 a 60 años, con 2 ideas. La primera, ver la barrera tecnológica, o sea, ver si realmente había una barrera tecnológica para crear un producto así. Y segundo, entender si esa generación, la generación de nuestros padres, estaba concienciada con el tema del deporte. Aparte de otra serie de conclusiones, nos encontramos con 2 cosas clave. Una, no vimos barrera tecnológica, es decir, si quieres un producto complicado, por supuesto, pero, y esto es una frase que decimos mucho, la transformación digital de nuestros mayores, por decirlo alguna idea, la hizo la pandemia. Es decir, o sea, hay muchos que antes de la pandemia pues a lo mejor se sentían incómodos con el móvil, etcétera, etcétera. La época de la pandemia les ayudó a abrirse y a trabajar mucho más con dispositivos. Y segundo, la mayoría tenían muy claro que tenían que empezar a hacer deporte y tenían que empezar a ejercitarse. Principalmente nos decían por 2 motivos. Uno, porque se lo decía su médico y segundo, porque se lo decían sus hijos, pero no sabían por dónde empezar, ¿vale? Y de hecho, cuando les preguntábamos por qué no lo hacían, nos encontramos con 3 principales conclusiones. La primera era, no se sentían cómodos en los gimnasios porque se sentían fuera de lugar. Entended que estamos hablando de gente que no ha hecho deporte, no en su vida, pero quiero decir, o sea, por ejemplo, mi suegro corre todos los años la San Silvestre, o sea, no era mi objetivo, pero había un porcentaje muy alto de la población que no solía hacer deporte y estaba buscando alternativas. En los gimnasios no se sentían cómodos y se sienten fuera de lugar. Las aplicaciones de fitness, que como sabéis ha habido un boom los últimos años, no estaban pensando para ellos, pero por un tema de objetivos. Es decir, lo que nos encontramos fue las respuestas es, oye, yo busco tener una mejor longevidad, no busco tener un six-pack para este verano, no sé cómo deciros, que es lo que a fin de cuentas estas aplicaciones que yo he usado alguna vez y seguro que alguna vez habéis usado, ofrecen. Y luego, por último, donde sí encontraban una alternativa era en la parte de grupos de pilates, yoga, etcétera, etcétera, que muchas veces estaban en los centros de salud de las urbanizaciones, en los centros, bibliotecas, etcétera, etcétera. Pero es verdad que en aquel momento había cierta desconfianza post-COVID y segundo, el aforo era con limitaciones. O sea, creo que no hace falta que os cuente el boom que ha habido de las aplicaciones y productos para hacer deporte en casa durante los últimos años. O sea, hay muchísimos datos. Y lo que hicimos fue, juntamos todo esto para crear un producto, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue
juntamos pues, ese retraso que hay en el envejecimiento, la falta de oferta, y lo vimos como un target claro y la oportunidad, y el alzamiento del home fitness. Os cuento rápidamente los pasos de cómo montamos Enola. Lo primero que hicimos fue, después del research, creamos un primer prototipo muy MVP, o sea, muy mínimo producto viable, ¿vale? En el que lo que hicimos fue, juntamos a un grupo de expertos, que les tengo aquí a la gente que nos ayuda de primeras, donde estaba Elena, que es la cardióloga de la Universidad de Navarra, Félix, que es traumatólogo, Sergio, que es entrenador, y nos ayudaron principalmente a dos cosas. La primera es a identificar qué tipos de ejercicios eran buenos a partir de cierta edad, siempre que no hubieras hecho deporte con asiduidad antes, y segundo, a crear un cuestionario en el que tú, al entrar en la aplicación, respondieras para dos cosas. La primera, para decirnos cómo estás, o sea, es decir, si te duele algo, si te han operado, si has tenido hipertensión, etcétera, etcétera. Y segundo, para decirnos qué quieres hacer de deporte, ¿vale? Entonces, creamos un cuestionario. De hecho, cuando tú te descargas Enola y entras, no te pedimos el típico soft, digamos, de solamente el correo electrónico, sino que te hacemos un primer cuestionario. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, porque necesitamos saber quién eres y saber qué te podemos ofrecer. Y segundo, para darte confianza. O sea, al final, el motivo por el que la gente entra en Enola es por la confianza de, oye, voy a hacer deporte con esta gente y me va a ayudar. Entonces, el preguntarle una serie de cosas que le dieran cierta tranquilidad al hacer el onboarding era clave para nosotros. Teníamos 3 grandes retos y los seguimos teniendo. Hay un primer reto de confianza, ¿vale? O sea, es un público que de primeras necesita mucha confianza en las recomendaciones que le vamos a dar. Segundo, la recurrencia. Como sabéis, uno de los principales problemas de las apps, sobre todo de suscripción mensual y tal, es la recurrencia. Y tercero, la diferenciación. Es decir, aquí no buscamos ser un entrenador, sino que buscamos ser un método con el que te acompañe durante los próximos años. Por eso, estos son los 3 motivos por los que hemos contado con un equipo asesor que a día de hoy sigue con nosotros. El equipo gestor, pues somos Roberto Maya y yo. Tenemos un equipo bastante potente de marketing, producto, tecnología y de diseño. O sea, la aplicación, de hecho, claro, el otro de los retos era que la aplicación fuera muy sencilla, o sea, es decir, que no tuviera muchos líos, que tuviera las pantallas muy claras. De hecho, luego os invitaré, por supuesto, a descargárosla, pero al final, oye, es una aplicación en la que tú cuando entras te dejan claramente qué tienes que hacer cada día, con tu calendario y con un sistema de gamificación que ahora le dedican un minutillo, vas progresando. Bueno, los asesores médicos, por supuesto, y luego pues tenemos... Pues os diría, ¿cuántas horas de vídeo podemos tener grabadas? Es que nunca me acuerdo. Bueno, miles de horas de vídeo, o sea, no me lo sé. O sea, tenemos un equipo de entrenadores bastante potente que al final son los que hacen los vídeos para nosotros, ¿vale? Que de hecho, los entrenadores, siempre cuento la misma anécdota, los que más gustan y los que mejor funcionan son los más simpáticos y los más divertidos, son los que más saben de gimnasia. O sea, es curioso. De hecho, le llamamos un poco el caso Arguiñano. No sabemos si Arguiñano es el mejor cocinero del mundo, pero es el que vende por la tele. Pues a nosotros nos ha pasado una cosa muy parecida, que al final los que más nos están funcionando son los que más conectan con la audiencia. Vale, voy a centrarme en 3 funcionalidades principales de la aplicación. La primera es el onboarding. El onboarding, que es una cosa como muy obvia en cualquier aplicación o en cualquier producto digital, para nosotros es... os diría el 70% del éxito del producto, y os explico por qué. Cuando nosotros sacamos la aplicación hace 2 años, que sacamos una aplicación sin saber muy bien si iba a funcionar o no, más allá del research que habíamos hecho, planteamos un cuestionario médico bastante extenso. ¿Qué nos ocurría? Que es verdad que daba mucha confianza, pero se nos caían 7 de cada 10. ¿Por qué? Porque era muy extenso. Entonces, tuvimos que pivotar un montón para dar con la clave de cómo hago un cuestionario que sea lo suficientemente, o sea, que tenga las suficientes preguntas para yo saber quién es esa persona, qué necesita y qué le ocurre, pero que no sea largo, es decir, o sea, que la persona no se me caiga en mitad del cuestionario. Tardamos 8 meses en tener el cuestionario que tenemos a día de hoy, a base de iterar, cambiar preguntas, ver dónde se cae el usuario, etcétera, etcétera. A día de hoy, a cierre de 2023, 8 de cada 10 lo terminan, ¿vale? Para nosotros es clave, porque si pasas este cuestionario, ya tengo mucho ganado de que empieces a entrenar con nosotros. Vale, adaptación del entrenamiento a las respuestas del onboarding. Esto es de hecho, esta es la funcionalidad estrella, es la funcionalidad clave. Es decir, que lo que yo te recomiendo, o ese vídeo que te recomiendo cada día, o cada 2 días, o cada 3 días, cuando tú me hayas pedido que quieras entrenar, esté adaptado a lo que tú me has dicho en el cuestionario, ¿vale? Entonces, aquí hicimos, de hecho os diría, la tarea a la que más tiempo dedicamos el primer año. O sea, el primer año fue a eso, el segundo fue al onboarding, estamos en el tercero. Es a que todo el contenido estuviera tagueado
y bien tagueado, que parece muy evidente, pero al final tenemos dos tipos de etiquetas. Las etiquetas, digamos, restrictivas, que son las que te dicen, oye, este ejercicio no lo puede hacer alguien que, por ejemplo, se acaba de operar de la rodilla, por ponernos un ejemplo, y, digamos, las etiquetas o tags que son positivas, es decir, esto ayuda a bajar de peso, ¿vale? Entonces, esto al final cruzamos lo que nos ha respondido en el onboarding con los tags que tenemos en los vídeos y creamos un plan personalizado que va, como podéis ver, hay un calendario arriba, que bueno, en la funcionalidad esta que podéis ver, y tú cada día entras, tienes paquetizado lo que tienes que hacer ese día, y luego, por si quieres hacer un poco más, pues tenemos una segunda pestañita, que lo veréis ahora en el tapar de abajo, de oye, pues más ejercicios, yoga facial, baile, etcétera, por si alguien quiere hacer más cosas. Pero la clave es el ejercicio personalizado, es decir, cuando tú entras y te digo cada día lo que deberías o tienes que hacer. Cada día, cada 2 días o cada 3 días, lo que nos hayas pedido. Vale. La tercera funcionalidad es el área privada o progreso. Cuando salimos al principio, que salimos con ese MVP, no había un área personalizada, es decir, salimos solamente con la parte de vídeos y entrenamiento para ti. Una de las cosas que nos dimos cuenta enseguida es que ya habíamos mejorado el onboarding y casi todos, como os decía antes, 8 de cada 10 pasaban, pero muchos se nos caían en el primer mes. ¿Por qué? Porque tú ibas haciendo vídeos, pero no había un por qué seguir, más allá de que te creías la recomendación personalizada. Entonces, lo que hicimos fue desarrollamos un área privada más ligada a la gamificación, pero una gamificación, por decirlo de alguna manera, un poquito más soft que la típica de los juegos un poquito más agresivos. No sé si me explico. Entonces, con un storytelling muy basado en un sistema de flores y jardines, esto nos ayuda a nuestro equipo médico con 4 pilares, que son fuerza, equilibrio, flexibilidad y energía. Todos nuestros ejercicios puntúan según cada uno de estos pilares, ¿vale? De tal manera que tú cuando haces un ejercicio te doy X puntos de fuerza, X puntos de equilibrio, X puntos de flexibilidad y X puntos de energía. Estos puntos además, y aquí viene un poco la parte del storytelling, son pétalos, tú vas ganando pétalos, cada X pétalos tienes una flor y cada X flores tienes un jardín. Entonces nuestro usuario va montándose, digamos, su especie de jardín del Edén según va avanzando. Está funcionando bastante bien, bastante divertido. Datos, para que veáis un poco dónde estamos, ¿vale? Y esto es importante. En 2 años, 24.000 descargas, 23.800. Lo importante no es el volumen, es lo que nos ha costado. Y fue uno de los principales motivos por los que nos animamos finalmente a hacerlo. Cuando sacamos el MVP, hicimos una primera prueba de marketing, sobre todo a través de Instagram y Facebook, ¿vale? De captar usuarios. La captación de usuario en aquel momento fue de 1,30 euros. 1,30 euros son peanuts para un coste de conversión en una aplicación. O sea, son peanuts. O sea, lo que vimos fue... Lo que teníamos claro es, mira, no sabemos muy bien qué vamos a hacer en la aplicación, pero lo que tenemos muy claro es que hay interés. ¿Vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, de hecho, ahora mismo, Naza, si no me equivoco, estamos en 0,90, ¿no? Si no mal recuerdo. O sea, ahora mismo, con la optimización que hemos hecho estos 2 años, a nosotros captar un cliente y que nos diga quién es, que es clave, porque como sabéis en las apps está el coste de instalación, que es lo que cuesta que alguien se la descargue, pero hay una segunda parte, que es si te dice quién es o no te dice quién es, que es la clave, porque la instalación no te sirve de nada, ¿vale? Porque no sabes quién es. Entonces, la historia es cuánto nos cuesta el funnel completo, o sea, saber quién es la persona, porque así ya puedes empezar pues, a venderle cosas o atacarle o a bueno, joder, que sepas quién es tu cliente, básicamente. Estamos en 0,90 ahora mismo, es decir, el coste de captación es una cosa que no nos ha hecho ruido nunca. Actualmente tenemos 8.300 usuarios únicos y 3.300 activos cada mes. 3.300 activos cada mes es que por lo menos utilizan la aplicación entre 2 y 4 veces al mes, ¿vale? O sea, que entran por lo menos una vez por semana a hacer ejercicio con nosotros. Luego tenemos heavy users, por supuesto. El 80% son mujeres y el 20% son hombres. No lo hemos buscado, esto ha sido así, ¿vale? O sea, de hecho, al principio era un poquito menos, eran 70 y pico mujeres y 30 hombres, me parece, ¿no? Hace 2 años. Ha ido yéndose más hacia el público femenino. Y de verdad que no hubo ninguna intención, o sea, el marketing era absolutamente unisex, o sea, no hubo intención de buscar público femenino. La edad, esto nos sorprendió. Nosotros pensábamos que íbamos a crear un producto en el que los heavy users iban a ser a partir de 60, o sea, la realidad nos ha bajado el ratio. De hecho, tuvimos que empezar a grabar rondas de ejercicios un poquito más agresivos para coger a la gente de 50, porque hay gente de 50, o sea, evidentemente, por estés en forma o no, no es lo mismo que tengas 55 años que 75. Entonces, el 60% de nuestros usuarios tiene entre 50 y 60, de tal manera que el 90% están entre los 50 y los 70, ¿vale? Y luego, Y luego, bueno, ciudades un poco para que os hagáis una idea. Tenemos 2 modelos de negocio, ¿vale? Arrancamos con el B2C,
que es el típico B2C, que básicamente es, oye, pues un coste por cada mes que lo usas, ¿vale? Actualmente tenemos montado un modelo freemium, que es un modelo freemium, tipo Spotify, por decirlo de alguna manera. Tú tienes una parte que es gratis y una parte que es de pago. La parte que actualmente, como lo tenemos montado, después de haber pivotado bastante también, porque de hecho de primeras pusimos toda la aplicación de pago y no se la bajaba nadie. Entonces fue como, oye, hay que empezar a enseñar un poco la patita porque nadie nos conoce. Entonces actualmente tú, cuando te la descargas por primera vez y nos dices quién eres y haces el cuestionario, tienes la aplicación entera gratis durante un mes, ¿vale? Y a partir del mes, el contenido personalizado, que es nuestro producto estrella, se te capa. Entonces puedes seguir haciendo vídeos a tu bola, pero ya no tienes esa, digamos, inteligencia detrás que te va indicando lo que tienes que hacer, ¿vale? Y lo que se nos abrió al año, más o menos, y es donde estamos muy centrados ahora, es en la parte B2B. Nosotros cuando montamos Nola no pensamos que íbamos a vender B2B. Lo que ha ocurrido es que lo podíamos intuir y estaban en las hipótesis iniciales, pero no sabíamos que iba a haber una explosión tan rápida, es el interés, sobre todo del sector asegurador y del sector bancario, por este tipo de público, ¿vale? Tanto para atraerle y, en el caso del sector asegurador, para incluso ayudarle. Y de hecho es que la primera nos llamaron ellos, porque en una ponencia como esta la vieron una aseguradora y tal. Entonces, actualmente tenemos 2 acuerdos con 2 aseguradoras que no los puedo decir porque en una somos marca blanca y en la otra se está acabando de cerrar ahora, entonces ahí sí que he firmado un NDA como esta habitación, o sea que no os lo puedo contar, pero básicamente una de las aseguradoras va a sacar ahora mismo un producto digital para público silver, en el que ofrece teleasistencia, telemedicina y prevención. La parte de prevención es una marca blanca de Nola. O sea, les hemos montado toda la marca blanca por detrás, ¿vale? Y evidentemente es un acuerdo económico. Y luego hay con otra, también bastante grande, que vamos a hacer una cosa parecida pero sin marca blanca. Y estamos hablando con otras 2. O sea, de repente se nos ha abierto un mercado de B2B con el que en principio, hombre, sabíamos que podía llegar, pero no lo metimos en el primer plan de negocio, la verdad. Visto. Luego, bueno, ¿qué queremos ser? Pues esto fue nuestra North Star desde que levantamos la primera ronda de inversión. O sea, la mayor comunidad de deporte y salud en habla hispana para la Silver Economy. Y antes de lo que me preguntes, voy a pedir 4 cosas. La primera es que os descarguéis la aplicación. O sea, o que la descarguéis o que se la recomendéis a vuestro padre o a vuestra madre, pero que la trasteéis, que de primeras es gratis, ¿vale? Esa es la primera. La segunda, todas las gestiones que hemos hecho a puerta fría con aseguradoras y con banca nos han recibido. O sea, por lo menos nos han recibido, luego ha habido tal, pero no nos ha costado, quiero decir, incluso he atacado a alguno directamente por LinkedIn. Oye, soy Pascual, tengo esta empresa, tengo estos datos, hacemos esto, me gustaría verte. Entonces, hay un interés bastante importante. Otra cosa es que luego progresen o no progresen esas negociaciones. Entonces, contactos sobre todo en sector asegurador, en sector bancario, que no me hagan ir tan a puerta fría, súper agradecidos. Y luego, por último, tenemos unos socios que nos acompañan desde el principio, que son un Venture Capital, que es de Valley Venture, y varios Business Angels bastante conocidos dentro del mundillo de Internet. Aún tenemos runway para casi un año, o sea, decir, y aparte que los acuerdos con las aseguradoras nos van a ayudar a mantenerlo mucho más. Aún así, seguramente, empecemos una ronda de capital en un par de meses. Entonces, a fin de cuentas, vamos a buscar financiación, intentando diluirnos lo menos posible, pero bueno, eso es lo que queremos todas las startups a partir de dentro de 2 meses. O sea, que ideas de financiación también son bienvenidas. Descargar la aplicación, aseguradoras y pasta. O sea, son las 3 cosas como resumen, ¿vale? Y nada más, que tengáis un buen día.